Nosotros saludamos a todos los que están participando de este culto aquí en la iglesia local y también los que están conectados con nosotros vía TV Web y Radio Manaim con la paz del Señor. Invitamos a todos para ponerse de pie en reverencia a la palabra de Dios, que vamos a abrirla en el Evangelio de Mateo, capítulo 13. Nosotros vamos a leer el versículo 44. La palabra del Señor en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 13, en el versículo 44, dice así el texto de la palabra del Señor. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Amén. Vamos a orar. Señor, nosotros te damos gracias por estar en tu presencia en esta noche, con nuestros loores, con nuestras glorificaciones. Y te pedimos, oh Padre Celestial, para que el Señor nos conceda la revelación, el entendimiento de tu palabra, atendiendo nuestra necesidad. Nosotros oramos en nombre de Jesús. Amén. La iglesia puede tomar asiento. Este texto, él habla de la parábola del tesoro escondido. Y nosotros sabemos muy bien que algunas consideraciones con relación a la palabra, todos nosotros, independientemente de quién somos nosotros, no siempre estamos en busca de un tesoro. Ejemplo, algunos se van por el camino de la ciencia, escogen el camino de la ciencia y van a estudiar, van a pasar clases, van a hacer una graduación, van a recibir un título y encuentran su tesoro. Otros buscan otros recursos, otros medios. Y eso no nos invalida en la búsqueda del tesoro. Es importante hacer parte de nuestra vida como hombres, que estamos viviendo en una sociedad. Nosotros queremos lo mejor y nosotros vamos en busca de aquella bendición para nuestra supervivencia. Y el texto que leemos en esta noche, él cuenta un hecho extraordinario, que un hombre estaba buscando también de un tesoro. Él buscaba un tesoro. Y la palabra nos cuenta que cuando él encontró ese tesoro, él tomó una actitud. ¿Y cuál fue la actitud que este hombre, él tomó? Después de que él examinó el tesoro y que él vio lo que era y tenía un valor incalculable, era inmensurable lo que él hizo. ¿Qué hizo él? La palabra registra que él nuevamente, él entierra el tesoro. Él va, vende todo lo que tiene, vuelve y compra la propiedad. Y ahora él, teniendo la propiedad, él se vuelve dueño del tesoro. ¿Qué es lo que esta parábola viene y tiene que ver con nosotros en nuestra vida espiritual? Vean bien, qué cosa interesante. El Señor Jesús, podemos decir así, el Señor Jesús es ese tesoro que nosotros encontramos un día. Vamos a explicar. Jesús en nuestra vida, cuando Él hace parte de mi vida,
Él es todo para mí. Y cuando yo tomo conciencia de ese tesoro, pasa una consecuencia en mi corazón y hay una nueva dirección. ¿Qué yo hago? Yo comienzo a deshacerme de ciertos valores que antes yo creía, yo pensaba que eran muy importantes para mi vida. Pero cuando yo encuentro al Señor Jesús, entonces aquello que yo pensaba que era importante, por ejemplo, mi tesoro estaba en la ciencia. Mi tesoro estaba en mi matrimonio. Mi tesoro estaba en las riquezas. Pero cuando yo encuentro a Jesús, las otras cosas que son importantes delante del hecho de este gran tesoro, que es el Señor Jesús, ellas se vuelven menos importantes. No queremos decir a los hermanos aquí que nosotros no vamos a continuar trabajando en nuestra labor. Por lo contrario, nosotros vamos a continuar con nuestro trabajo. Nos vamos a esmerar haciendo que es importante, aquello que es mejor para nuestra supervivencia, pero que ahora nosotros vamos a hacer con satisfacción, con alegría, porque es Jesús, es quien está dentro de mi corazón. Y ese es el proceso de la salvación. Fue la gran finalidad, el gran fin del Señor con respecto a la salvación. Y la palabra dice así: el reino de los cielos es semejante a un hombre que encontró un tesoro escondido. Miren la comparación que el Señor Jesús hace en esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un hombre que encontró un tesoro escondido. Hermanos, miren, el Señor estaba comparando la entrada al reino de los cielos cuando tú tomas posesión de este tesoro escondido. En otras palabras, el tesoro escondido es lo que nos va a dar acceso, te va a dar acceso a que tú entres a la eternidad, te va a dar la potestad a través del Señor Jesús. En esta noche el Señor está aquí revelándose como ese tesoro que en nuestra historia, un hombre llamado Lutero, que tenía también sus tesoros. Él tenía su religiosidad, él tenía su creencia, pero un día él encuentra ese tesoro. ¿Dónde le encontró ese tesoro? Él estaba leyendo la palabra de Dios. Y cuando él leía la palabra de Dios, él vio al respecto de Jesús de que era el Salvador y que la salvación no era por las obras, sino era por la gracia. Aquella bendición invadió el corazón de Lutero y él fue bendecido. Él descubrió. ¿Y él qué hizo? Él abrió todos los demás tesoros y él abrazó este tesoro. Él dejó a un lado todos los demás tesoros y él se fortalece y su fortaleza. Él desafía a toda la humanidad y él proclama que de allí en adelante la salvación era por gracia, por medio de la fe en Jesús. No había necesidad más de las obras, de las luchas, de las pruebas, de las caminadas, de las subidas, de las escaleras como penitencia, pero ahora la salvación era por la fe. Era solo creer en la voluntad de Dios. Era aceptar el proyecto de Dios de la salvación en Jesús. Y ahora el Señor te aceptaba a ti en la eternidad. Y el Señor mostró para nosotros en este culto, en esta noche, que un hombre, él está aquí escuchando la palabra del Señor. Y el Señor, que conoce su corazón, el Señor hablaba así: yo no quiero nada de ti.
Yo no quiero tus tesoros. Yo no quiero tu casa. Yo no quiero tu trabajo. Lo que yo quiero es tu corazón. ¿Sabe por qué? Porque el Señor está viendo que el camino que Él está andando lo está llevando a una situación difícil. Pero el Señor en esta noche quiere mostrar el camino que Él va a llevar, que lo va a llevar a la eternidad. El profeta Isaías, él hablaba al respecto del camino. Y cuando él descubre que el camino, él dice así: ese es el camino, andad por él. El camino se llama Jesús. Y el Señor nos aconseja en esta noche que nosotros podamos andar en el camino. ¿Cuál es el camino? El camino es Jesús. El camino de la eternidad. El camino del arrepentimiento. El camino que va a transformar al hombre. El camino que va a hacer, que va a sacar de nuestra mente, de nuestro interior, aquello que son nuestras facultades mentales. Y nos va a aclarar el sentido de la eternidad. Y el Señor mostró también una otra situación. Que una señora, ella estaba con un sentimiento de soledad, viviendo en una familia numerosa, en una familia cariñosa que tiene mucho afecto, que hay muchas cosas buenas en esta familia, pero ella se sentía sola. Y el Señor hablaba en esta noche que el Señor está visitando ese corazón. Y el Señor está sacando la soledad de ese corazón. El Señor está revelando este secreto, que es este tesoro escondido. Y cuando tú abres este tesoro, Jesús pasa a habitar en ti. Y cuando Jesús pasa a habitar en tu vida, las cosas toman otro rumbo. Tú vas a ser una bendición. El sufrimiento va a terminar, la lucha va a terminar. Porque ahora Dios es tu objetivo en tu vida. Y tú no vas a perder, no vas a quedar perdida, desorientada en este mundo. Tú no te vas a sentir sola, pero el Señor es tu amigo, tu mejor amigo. El Señor también mostró al respecto de otra señora, que ella estaba llena de dolores. Ella estaba enferma. Y el Señor mostró que en uno de sus rodillas, la rodilla derecha, tenía mucho dolor. Y el Señor, Él tocaba, aleluya, en esta rodilla. Y el Señor daba la cura de esta enfermedad. Y el Señor decía: yo estoy viendo que tu alma está afligida. Y el Señor consolaba ese corazón. Eso es una bendición, es un resultado de ese tesoro, de esa bendición en nuestra vida. Y el Señor mostró, por medio de un don espiritual, que en esta noche, en este culto, el Señor va a bautizar. El Señor va a bautizar. Y nosotros creemos por la fe. ¿Qué es el bautismo? Es cuando alguien se va a bautizar, alguien da su nombre para el bautismo. ¿Qué siente una persona? Ella siente una profunda alegría con el Señor. Ella tiene el placer de anunciar que ella encontró ese tesoro. Y por amor a ese tesoro, los otros valores ya no tienen más importancia. Y ahora públicamente ella anuncia: yo quiero bautizarme porque yo me convertí. Yo acepté el propósito de la salvación. Yo quiero tener mi nombre en los cielos. Y el Señor mostró que esta alegría invadía a toda la iglesia, porque la iglesia aquí presente, la iglesia local, y los que estaban con nosotros participando, conectados con nosotros también, tienen este mismo sentimiento. Un día también nosotros fuimos bautizados. Fue una marca para nuestra caminata. Y aquí yo reporto una cosa muy importante e interesante en la palabra. Los hermanos recuerdan de la profecía del profeta Ezequiel, cuando él habló sobre las aguas purificadoras. Y el Señor llamó al Hijo del Hombre: ven acá, yo te voy a mostrar. Y él mandó que él entrase por los ríos. Y la primera situación fueron aguas que tocaban
Y el Señor me dio aguas que tocaban hasta mis rodillas, después los hombros y después aguas que no podrían ser atravesadas a pie, sino a nado. Y el Señor habló así con el profeta: es así que yo voy a hacer contigo, con mi pueblo Israel. Esa es la forma o el proceso de nuestra caminata espiritual. Muchas veces hay personas que están llegando aquí y las aguas están en los tobillos. Otros llegaron hace un poco más de tiempo y están en las rodillas, y hay otros que están en los hombros. Pero hay un grupo que ya entendió el proceso de la salvación y que ahora están siendo gobernados y dirigidos por el Espíritu Santo. Aquello que el apóstol Pablo dijo: no vivo más yo, mas Cristo vive en mí. Mi vivir ahora es Cristo. Ese es el resultado benéfico de la salvación y es el proceso del bautismo. Y el mismo profeta Ezequiel, el Señor lo llevó delante de unos valles, delante del valle de los huesos secos, y el Señor le mostró. Y el Señor hizo una pregunta al profeta: ¿lo que ves? Y él dijo: yo veo muchos huesos secos. Y él usó la expresión sequísimos. Él quiso resaltar, enfatizar que no había posibilidad ninguna de vida. Y el Señor habló con él y le dijo: mira, profetiza sobre esos huesos secos y habla que el Espíritu de Dios va a entrar en esos huesos secos y va a causar una revolución y va a retornar la vida en esos huesos secos, y ellos se van a levantar y se van a volver un gran ejército. Y el profeta habló: yo no veo posibilidad, pero según tu palabra, Señor, yo voy a profetizar. Y cuando él así hizo, él atendió la revelación del Señor. El Señor inmediatamente, aleluya, hizo la vida entrar en esos huesos secos. Y así en esta noche, en este culto, en nuestra vida que estamos aquí, algunos pueden decir: yo no tengo vida. Yo estoy pasando un momento muy difícil en mi vida. Yo estoy atravesando un desierto. Yo no veo solución. Pero la palabra profética del Señor para ti en esta noche: el Señor va a resucitarte. Gloria a Jesús. Porque el tesoro que es Jesús, que está aquí. Y el Señor en esta noche, Él nos ha bendecido de una forma tan simple y tan extraordinaria. Y el Señor quiere incluirte a ti dentro de este contexto profético para llevarte también a la eternidad. Muchos pueden decir ahí: pero yo no creo. El profeta Ezequiel, delante del estado físico, él miró y yo no veo posibilidad. Solo que Ezequiel conocía al Señor. Aleluya. Y él habló: si el Señor está diciendo, yo creo que el Señor puede resucitar y enviar la solución a esta situación así. Y el Señor, así él bendició a Ezequiel, bendició a Israel y restauró y levantó de la nada un ejército para defender al pueblo de Israel. Como el Señor en esta noche, en este lugar, está haciendo. El Señor está restaurando nuestras vidas. Porque yo merezco. Porque tú mereces. No. Porque el Señor ama a cada uno de nosotros. Porque el Señor, de acuerdo al Señor en la eternidad, Él envió a su Hijo, que es el tesoro maravilloso que fue enviado a la tierra para morir por nuestros pecados. Él quedó escondido en la tierra, pero al tercer día, aleluya, ese tesoro, Él resucitó. Y Él está vivo
y permanece vivo. Y las acciones del Espíritu Santo en esta noche que nosotros acabamos de hablar aquí, de testimoniar, es la veracidad de la presencia del Señor con nosotros en este lugar. Amén. Vamos a estar de pie. Vamos a glorificar al Señor. Nosotros estamos terminando nuestro culto y nosotros gustaríamos de orar por su necesidad. Si así usted quisiere, es solo identificarse después de terminar el culto con una de sus manos levantadas en el aire,
o al hermano de su lado va a ayudarlo en la asistencia. Y los hermanos que están aquí con nosotros, diáconos, obreros, nosotros estaremos yendo a su encuentro para orar por su vida. Amén. Nosotros vamos a orar terminando este culto. Señor, nosotros te glorificamos, te bendecimos por la bendición, por tu gracia derramada sobre todos nosotros en esta noche. Recibe delante del Señor todo nuestro olor, y nosotros queremos decir que la gracia maravillosa del Señor Jesús, el gran amor de Dios, de nuestro Padre, y las suaves y santas consolaciones y operaciones del Espíritu Santo sean con todos nosotros hasta la vuelta de Jesús. Amén. Amén. Los hermanos pueden tomar asiento. Nuestro culto está terminado con la paz del Señor.